Estimadas amigas y estimados amigos, en muchas ocasiones que intenté comunicarme con ustedes a través de este medio, conversamos sobre la necesidad de que en Chile hubiese una reforma tributaria para poder financiar de manera solvente necesidades sociales. Naturalmente que hablamos de educación, porque estaba el tema puesto con fuerza, no solo por las marchas estudiantiles, sino que por el 80% de la ciudadanía que apoyaba la demanda de tener un sistema educacional, entendiendo la educación como un derecho social y por lo tanto que fuera gratuito, universal y de calidad. También hablamos de la necesidad de mejorar la salud pública y para qué decir las pensiones. Pues bien, a fines del año pasado, principios de hubo una elección parlamentaria y una elección presidencial que le dio la razón a estas ideas, la de hacer un cambio en los impuestos para financiar educación de calidad, salud, educación y también mejorar las pensiones. Hoy, esa presidenta que ustedes contribuyeron a elegir y esos parlamentarios que ayudaron a elegir tienen la posibilidad de hacer los cambios, es lo que se discute en este instante en la Cámara de Diputados, hacer la reforma tributaria. Y esta reforma tributaria no busca otra cosa que poner el reloj de Chile a la hora del mundo. En ninguna parte se da la circunstancia que se da en Chile de que, por ejemplo, en el año 2012, las familias chilenas de su bolsillo desembolsaron el equivalente a 560 millones de dólares para pagar la educación de sus hijas y de sus hijos. 560 millones de dólares. ¿Y para qué? Para tener la peor educación del mundo según los rankings de medición de esta en la OECD. Es una situación que no podía continuar. Ha llegado la hora de la verdad, el proyecto de reforma tributaria está en el Congreso y se está votando. ¿Y qué es lo que busca en sustancia? Pedirle a quienes más tienen que pongan más, que hagan más solidaridad con el país en beneficio de quienes tienen menos. ¿Y cómo se hace esto? Se hace, de una parte, aumentando el impuesto a las utilidades de las empresas de 20 a 25% y, en segundo lugar, eliminando el mecanismo de elusión impositiva que existía, conocido como Fondo de Utilidades Tributables. ¿En qué consiste este mecanismo? Consiste en que usted paga el impuesto sobre lo que retira de las utilidades, no sobre el total de las utilidades obtenidas. O sea, si una empresa ganaba 1.000, pero solo retiraba 200, se le aplicaba el impuesto del 20% sobre los 200 que retiraba y no sobre el total de los 1.000 que había ganado. Eso va a cambiar, el impuesto se va a aplicar sobre los 1.000, sobre el total. Porque antes pasaba que los 800 restantes se metían en un libro contable, que es el llamado FUT, Fondo de Utilidades Tributables, y ahí quedaba hasta las calendas griegas, aparentemente sin utilizar, pero en realidad se le difuminaba a través de sociedades de inversión que tienen buena parte del FUT no declarado, y también se le ocultaba a través de compra de acciones en quiebra, o con pérdidas, y a través de cubrir esas pérdidas y la adquisición de esa empresa en falencia se escondía el retiro de las utilidades obtenidas en las empresas que sí eran solventes. Eso se va a terminar y ese solo mecanismo explica 5.000 y tantos millones de dólares de los 8.200 millones de dólares que se necesita recaudar para financiar la educación gratuita universal para todos, mejorar la salud, mejorar las pensiones. Se ha intentado desprestigiar esta reforma tributaria diciendo que va a afectar a los sectores medios y a las pequeñas y medianas empresas. Falso. La economía chilena es una economía muy concentrada. Quiero decirles que también el año 2012 en el Servicio de Impuestos Internos estaban registradas un total de 960.000 empresas, un pequeño grupo de ellas sin actividad. De esas 960.000 empresas, solo 12.000 explican el 85% del total de las ventas que se realizan en Chile en el año
explican el 80% de los impuestos que se pagan en Chile y explican el 50% del empleo. Eso da una idea de lo pequeña que es la economía verdaderamente próspera en Chile. O sea, el 1,4% de las empresas explica el 85% del total de las ventas. Y esas son las empresas que se van a ver mayormente afectadas por estas medidas. Por ejemplo, se dice, va a afectar las pensiones. Falso. El 95% de las pensiones en Chile son inferiores a 570.000 pesos y están, por tanto, exentas del pago de impuestos. Se dice que va a afectar a las pequeñas viviendas que favorecen a la clase media porque se está retirando una granjería en relación con el IVA de las viviendas que tenían hasta 4.000 UF de valor a viviendas que son de 2.000 UF de valor. Quiero decirle que según los datos de la propia Cámara Chilena de la Construcción, el 52% de las viviendas que se compran en Santiago son de menos de 2.000 UF. Y en consecuencia de esas van a seguir teniendo las granjerías tributarias que han tenido hasta ahora. Son las viviendas más caras las que se pueden ver afectadas con el término de la granjería del IVA de que gozaban hasta ahora. Como no es posible ni legítimo esconder los grandes intereses, porque se obtienen además ilegítimamente las ganancias a través de la elusión y de la evasión tributaria, es que han buscado esconderse detrás del temor de que esto pudiera afectar a la clase media, que no son otros que los trabajadores de Chile, y pudiera afectar a las pequeñas y medianas empresas. En realidad ellas se van a ver beneficiadas con otras medidas que están contempladas en el proyecto y no se van a ver tocadas por las grandes medidas anti-elusión y anti-evasión. Lo que pudiera incluso afectar a un sector de la clase media va a ser ampliamente compensado por el hecho de que vamos a tener educación gratuita. Gran parte del endeudamiento de las familias chilenas se explica por el tener que pagar la educación de los hijos. Pues bien, eso en un plazo relativamente corto, de aquí a 3, 4 años va a desaparecer. Y lo que hoy día las familias gastan en educar a los hijos lo van a poder destinar a otras necesidades familiares. Este es el verdadero debate de la reforma tributaria que seguramente va a concluir entre hoy día y mañana aquí en la Cámara de Diputados para pasar al Senado, donde esperamos que también prontamente se despache para hacer realidad este cambio que la sociedad chilena ha pedido. Se ha dicho que no se ha escuchado lo suficiente. Mentira, este proyecto estaba presente en los debates y fue suscrito por la nueva mayoría también en el año 2012. Era perfectamente conocido por todos los actores. Hemos escuchado a más de 50 representantes de distintos intereses y sectores de la vida nacional. Más de 70 horas escuchando las distintas intervenciones respecto de cómo les podría tocar la reforma tributaria en curso. Y para qué decir el debate parlamentario, donde llevamos ya varias semanas discutiendo la reforma tributaria. Lo que ocurre simplemente es que no tienen cómo defender los grandes intereses que ocultan querer defender. Aquí debiéramos todos sincerarnos, ¿sí? No hay por qué avergonzarse si se defiende a los ricos, pero dígase, no se escuden en los pequeños, medianos y en la clase media para no decirle la verdad a la ciudadanía chilena. Les aseguro que la vida de Chile será mejor una vez que hayamos aprobado la reforma tributaria, hayamos hecho la reforma educacional y también el cambio constitucional, que es un necesario complemento.